En Padel Salud conoceremos una de las articulaciones más importantes para la práctica de este deporte, la articulación del hombro. Veremos cuáles son los movimientos implicados y, por supuesto, conoceremos una serie de ejercicios tanto para su cuidado como para el calentamiento previo antes de un partido. Aquí, donde siempre, en AZ Recovery. Comenzamos. Bueno, pues aquí estamos un día más en AZ Recovery y vamos a tratar un tema súper importante, una de las articulaciones más importantes para el correcto desarrollo de nuestro deporte del pádel, como es la articulación del hombro. Tenemos aquí hoy, pues a uno que ya ha estado con nosotros, que es Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien. ¿Bien? Sí. Y pues te acompaña un compañero, nos lo presenta. Yo sé que se llama Gonzalo, pero ¿qué nos puedes decir de Gonzalo? Gonzalo, pues es entrenador personal. Eso es. Trabajamos mucho el uno con el otro y la verdad es que tenemos muchas cosas en común que compartir hoy con el tema del hombro, que es uno de los principales problemas que nos vienen aquí a nivel de lesiones. Claro, es uno de los principales problemas porque es una de las articulaciones más demandadas en el deporte del pádel. Es verdad que lo que es a la hora de desplazamientos tan importantes en el pádel, el miembro inferior muy importante, pero para tema de volea, golpe de derecha, golpes aéreos, todo trabaja el hombro, ¿verdad? Es una de las articulaciones muy importantes. Si os parece, vamos a hacerlo súper fácil y súper sencillo, porque la articulación del hombro es una articulación muy compleja, pero lo vamos a simplificar todo para que toda la gente que nos ve lo vea como algo muy terrenal y no algo muy alejado, ¿verdad? Gonzalo, si te parece, por ejemplo, empiezo contigo. ¿Me puedes explicar así a grandes rasgos cómo es esto de la articulación del hombro? La articulación del hombro es bastante compleja. Es una articulación que tiene mucha movilidad, te diría que es de las más, si no es la que más movilidad tiene en todo el cuerpo. Y precisamente por eso, al tener tantos rangos de movimientos, hay muchos más movimientos que pueden causarme un dolor o una lesión. En el tema del pádel, al final, lo que nosotros utilizamos, aparte de las piernas, es principalmente el brazo, y es tan accesible que podemos lesionarnos, podemos tener una tendinitis, una inflamación, lo que sea. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de la técnica más adelante. Haremos pequeñas pinceladas porque podemos explayarnos mucho y para que a los espectadores les resulte fácil el entender qué deberían de hacer cuando notan esto, cuando notan lo otro. Y tenemos una pequeña sorpresa para el final, a ver si consiguen entenderlo bien y si se animan un día a venir y probarlo, pues adelante. Bueno, para mí, fíjate, yo creo que una de las cosas más importantes y lo que la gente realmente valora es que vean hoy qué es lo que pueden hacer ellos directamente en casa para poder tener una articulación del hombro estable, una articulación del hombro funcional y que realmente si en algún momento tienen algún problema, que ellos, como su primer abordaje en casa, pueden hacer algo. ¿Les podemos prometer que eso lo van a sacar hoy en conclusión? Sí, por supuesto. Vamos a poner ejercicios que pueden hacer tanto en un gimnasio, un centro deportivo, muy simples, como ejercicios que puedes hacer en casa simplemente con una goma. Con una goma tú ya puedes sacar ejercicios de movilización escapulares, estabilización escapulares, rotadores, que eso se habla mucho en el tema del pádel, nos duele la parte de atrás del hombro y demás. Ejercicios que son muy accesibles para todos y que pueden hacer perfectamente en casa con muy poco material. Bueno, Jaime, vamos a ver, la primera para ti, quiero que nos cuentes un poquito así, a grandes rasgos, ¿vale? Porque Gonzalo ya nos ha explicado la complejidad que tiene el hombro, a grandes rasgos la musculatura, sobre todo implicada del hombro en el deporte del pádel. Simplemente vamos a empezar por uno de los más importantes de cara a lesiones, que es el trapecio superior. El trapecio superior es un músculo que se encarga de la elevación del hombro. ¿Qué ocurre? Que esa es su principal función. Hay veces que nosotros elevamos la mano, donde el trapecio no tiene que entrar, y sin embargo, es uno de los chivatos, por así decirlo, cada vez que nos viene una persona lesionada. Entonces, luego cuando hablemos de sinergias, un poco más avanzado, hablaremos de cómo trabajar en sintonía con este trapecio. Luego tenemos toda la parte del hombro como tal, que es la musculatura del deltoides, donde hay una parte anterior para la flexión, un deltoides medio para todo el tema de la abducción, y luego está todo el trabajo del deltoides posterior, que lo hacemos en movimientos de tracción, por ejemplo. Luego pasamos al siguiente grupo muscular, donde ya entramos con temas interescapulares, todo lo que tiene que ver con la musculatura de la espalda entre las escápulas, que nos sirve para hacer también ese trabajo de tracción, y muchísima importancia con la estabilización de la escápula. Cuando tenemos
una falta de sinergia correcta o una descompensación muscular, al final los que sufren ya no solo es la glenohumeral, es decir, toda la parte de la articulación como tal, sino que las escápulas pues pueden alarse, se rotan, una sube más que otra, y ahí es cuando de verdad empiezan a haber problemas. Además no somos conscientes porque no estamos con los ojos en la espalda. Entonces hay que cuidar toda esa parte de fijación escapular, donde un músculo muy importante es el dorsal ancho. O sea que por lo que nos estás contando, sí que es verdad que me ha gustado mucho esa palabra de chivato, ¿no? Sí. Nos sirve para de alguna manera detectar que algo está pasando, ¿verdad? Cuando llega, por ejemplo, alguien a la clínica y bueno, pues realmente le hacéis una anamnesis, ¿no? Nada más llegar, oye, pues ¿qué te ha pasado? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde te molesta? ¿Dónde te duele? ¿En qué os fijáis principalmente cara a saber si hay una lesión de hombro o no la hay, o simplemente puede ser otro tipo de afectación? En nuestro caso, lo que más solemos hacer son test específicos y vamos músculo a músculo. Pues del serrato anterior, que no tire del trapecio, hacemos musculatura más profunda, como el subescapular, donde vemos si tira del pectoral, entonces al principio de una serie de testajes y luego, para hacerlo más simple, pues simplemente del trapecio y que en esos gestos de tirar atrás también el hombro haga su propia función, porque uno de los fallos más comunes es que cuando hacemos esas tracciones atrás, el hombro, sin embargo, lo anteriorizamos. ¿Vale? La parte humeral se nos va hacia adentro y esto ya, si te fijas aquí, ya me salta un poco del trapecio. Entonces, aquí ya sufre mucho el supraespinoso, que es otro músculo bastante importante, es de lo que más problemas tiene a la hora de lesión, así que pues, los primeros pinceladas. Sí, muchos problemas básicos. El origen principal es la propiocepción. Es decir, la sensación que tiene la gente de tengo que utilizar este músculo en este movimiento. Mucha gente no lo sabe y entonces, pues, hablando de las tracciones, hace simplemente la tracción, sin tener en cuenta los músculos que tiene que focalizar. Entonces, muchas veces, no, es que me duele el bíceps, no, es que me duele el antebrazo, ¿no? Vale, pero ¿cuál es la función principal de ese movimiento? Los músculos principales que deben estar activados. Entonces, muchos problemas vienen desde la propiocepción y una vez que empiezan a entender eso, la mejoría es brutal. Gonzalo, imagínate, estoy en casa. Me pongo a coger un vaso, sí. Me voy de viaje, cinturón, subo el volumen del coche, acciones básicas y muy comunes que realizo y las realizo con dolor. ¿Qué significa todo esto? A ver, cuéntanos. Obviamente significa que hay algo mal, hay algo que no anda bien. Entonces, son dolores muy típicos en gente que juega mucho al pádel. No tanto a nivel profesional, que también, pero principalmente a nivel amateur. Puede venir por tema de técnica y demás, pero yéndome a lo básico, si yo cuando levanto el brazo me pincha, si yo no soy capaz de hacer una flexión de hombro, es decir, levantar la mano, y tengo que subir el hombro y ahí se me relaja. Esos son pequeños tips que me están diciendo que hay algo en el hombro, hay algo en la estabilización del hombro que no puedo hacer bien, que me molesta. Entonces, obviamente hay algo que está mal. Rotaciones externas, noto un pinchazo aquí delante, aquí detrás. Puede ser supraespinoso, que es muy típico también. Entonces, tenemos una serie de ejercicios en los que la gente puede hacerlos perfectamente en casa, enseñando unas pequeñas pautas, porque no hay que hacerlo así como así. Y si aún así no se puede hacer, tienes mucha dificultad o tienes mucho dolor, igual sí que convendría contratar servicios de fisioterapia y bueno, ver si es algo más grave o es algo que se puede solucionar simplemente con pequeños movimientos con gomas en casa o en un centro deportivo. Bueno, a mí lo que me gusta mucho es eso, ese abordaje doméstico en casa, que toda la gente que nos ve pueda, bueno, de inicio, intentar poner una solución a esas molestias. Contarme, venga, vamos a ver una serie de ejercicios que pueden ser muy apropiados para proteger la estabilidad del hombro. A ver, comenzamos. La retracción escapular, muy importante, sí que es verdad que para saber si tengo una buena retracción escapular o qué es lo que es, levanto el hombro, los llevo atrás y lo bajo, ¿vale? Si yo, al hacer ciertos ejercicios más complejos, los hombros no se van de su sitio, sobre todo en un press de banca, cuando yo bajo, el hombro no sube, significa que tengo muy buena estabilización escapular. Hay ejercicios más complejos, hay ejercicios más suaves. Otro de los ejercicios que podríamos hacer, si hemos hablado del tema de empuje, podemos hacer una tracción, siempre y cuando la tracción acabemos en una retracción escapular, en una estabilización escapular buena, correctamente hecha.
Después podríamos pasar también ejercicios que se pueden hacer en casa o incluso antes de un partido, podemos hacer una rotación externa de hombro. Pequeñas pautas, mucha gente suele poner una toalla debajo del codo, que eso me ayuda a que cuando yo hago la rotación externa no separo el codo. Muchos errores muy comunes, que cuando yo abro la gente encima mete una abducción, entonces lógicamente ahí no estamos estabilizando bien. Otra cosa que suele pasar, antepulsión de hombro, se me suele ir para adelante, he soltado la escápula, ya no trabaja bien. Rotaciones internas, exactamente el mismo movimiento, pero haciendo la fuerza totalmente opuesta, hacia adentro. Generalmente la gente no suele tener un problema en este ejercicio, porque en el pádel realmente, excepto el revés, todos los golpes son hacia adelante. Entonces muchas veces los dolores vienen también por descompensaciones. Mucho movimiento hacia adelante, muchos profesores, además que se quejan mucho del hombro, mucha bola hacia adelante y luego poca movimiento hacia detrás. Y luego, como último ejercicio, simplemente una cosa que puedes hacer muy fácil en casa es aplicar todos estos conocimientos, con todas estas sensaciones, en un mismo movimiento, que puede ser tan fácil como un remo, un jalón, que puede ser desde distintos ángulos. En función del ángulo en el que ejerzas el movimiento, puedes tener más estabilización, o sea, necesitarás más estabilización o menos. Jaime, otra de las cosas para mí fundamentales, el calentamiento de la articulación del hombro antes de un partido. Es verdad que normalmente la gente le cuesta calentar y en el pádel yo creo que es un mal extendido. Se calienta poco, mal y tarde. Y yo creo que a veces bueno, pues tenemos que intentar llegar un poquito antes al partido, tener unos 5 o 10 minutitos de tranquilidad, de ir calentando un poquito y sobre todo, bueno, es una articulación que vamos a demandar constantemente en este deporte, que es el hombro. Nada, algo básico, sencillo, rápido para que la gente antes de empezar y entrar en la pista pueda calentar bien su hombro. Dos cositas, a ver, ¿qué nos puedes recomendar? El primer ejercicio de todos, el rotador externo que ya hemos mencionado antes, igual, codo aquí atrás. Y se trata de no hacer esa antepulsión en ningún momento, ya empujo el hombro, simplemente engancho la goma a una verja o... Una gomita, ¿no? Sí, una banda elástica. Venga. La puedo cogerlo bien con la mano si no tengo nada, o un poste, una reja. Y desde aquí, sin separar, para no activar el hombro, que se trata de no activar el hombro, pues rotar un poquito hacia afuera. Es un gesto donde no se tiene que sentir fuerza como tal, no estás levantando una mancuerna, nada. Simplemente estás haciendo un gesto y activando una musculatura, ¿vale? Luego el otro ejercicio... Perdona que te interrumpa, ¿una pelotita por ejemplo nos vale? ¿Nos ponemos aquí una pelotita para no despegar el codo? Sí, o una toalla, cualquier cosa, sí, nos puede ayudar. Perfecto. Si ya dominamos el movimiento no hace falta, pero si estamos empezando las primeras semanas, pues si nos ponemos algo aquí para hacer un poquito de presión y desde ahí activamos, ¿vale? Fenomenal. Luego otro ejercicio que puede venir muy bien, es un pelín más avanzado, pero que sirve muchísimo en el pádel, es hacer lo mismo, nos ponemos de frente a la goma, tenemos la goma que sale desde aquí y desde aquí lo que hacemos es como un press militar muy básico, dejando el codo aquí atrás, elevar y pues bajar otra vez a la posición inicial. No pasa nada si al principio no tenemos toda la fuerza de la rotación externa y lo dejamos aquí un poquito anteriorizado, ¿vale? Mientras el hombro no haga esta rotación interna, no hay ningún problema. Y lo mismo, es un ejercicio un poquito más complejo que haciendo aquí un gesto muy sencillo ya nos sirve, lento y controlado, no hay que subir hasta arriba del todo, ¿vale? Muy básico. Bueno, pasamos ahora a otra de las cosas también desgraciadamente muy importantes y además muy comunes, que son las lesiones típicas que tenemos en el hombro. Sí. Gonzalo, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Las lesiones típicas, ¿cuántas veces nos han dicho que es la técnica, ¿no? Más vale maña que fuerza. Y en el pádel es mucho de esto, no por tener un brazo enorme significa que le vaya a pegar mejor o más fuerte. Siempre en el pádel lo importante es la técnica. Entonces, ¿en qué movimientos? La duda que generalmente me encuentro es ¿qué movimiento hago mal en el pádel y por qué me duele? La respuesta es casi siempre el remate, ¿vale? El remate es un movimiento muy complejo y que requiere mucho timing y mucha técnica. Pongo un ejemplo muy simple. Si yo cuando hago el remate la bola la cojo, suele pasar retrasada,
porque no he corrido de más, o simplemente la fuerza bruta la hago con el brazo prácticamente rígido y tiro hacia adelante, si yo tengo mucha fuerza le voy a pegar fuerte, pero los rotadores no están hechos para eso. Los rotadores están hechos para estabilizar y pequeños movimientos. Entonces sí que es verdad que a la hora de hacer el remate, si yo consigo hacer la cadena bien desde abajo, hago el efecto del látigo, roto bien el cuerpo y no, esto es lo que hablábamos, los ejercicios son para que en el remate, pues por ejemplo, no eche el hombro hacia adelante. Cuando intento liftar muchas veces se me va y ahí es donde viene el problema. Bandejas, exactamente lo mismo. Siempre los monitores están diciendo piernas, 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 mueve los pies, mueve los pies. Realmente es por eso, cuando yo llego a la pelota y llego bien, muchas veces llego tan bien que hago así y corto. Entonces muchas veces si yo completo el movimiento y me echo hacia adelante, el movimiento es mucho más fluido. En un remate si no llego a completar el movimiento hacia adelante, sino que toda la aceleración que viene desde los pies termina aquí arriba y hay mucha gente que lo para aquí. Entonces todo lo que he acelerado en esto lo freno en esto. Entonces el principal problema generalmente es ese, no tenemos la sensación de no, estoy haciendo bien la técnica. Muchas veces conviene hasta grabarnos en el pádel, porque así de verdad vemos con el móvil a cámara lenta, podemos ver, oye, esto me falla, esto no me falla, lo estoy pegando aquí y aquí, porque luego no sabemos por dónde nos puede fallar. Entonces los movimientos principales de lesión: remate, muy complejo; bandeja, generalmente, aunque no sea ofensiva, pero generalmente suele dar problemas; y muchas voleas de revés, porque movimiento hacia adelante, perfecto, pero movimiento hacia atrás, si encima no regulo con el otro brazo, si intento sacar toda la fuerza con el propio brazo y no con el cuerpo, ahí es donde sufrimos. Jaime, hoy hemos utilizado una palabra, y es la palabra chivato. Qué bonita palabra esta, de chivato. Y bueno, tengo mucha curiosidad porque, bueno, de Record me estabas comentando que hay, bueno, pues un tipo de tecnología que, bueno, que estáis utilizando mucho para saber realmente si la activación muscular, en este caso del hombro, que es lo que estamos trabajando hoy, pues es la adecuada para cada gesto. Es una electromiografía de superficie y la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo, de probarlo y de mostrarlo a todos, porque bueno, que sepan que aquí en Accident Recovery tienen una tecnología, la verdad es que muy avanzada y que nos ayuda mucho también en el diagnóstico, ¿verdad?, de la lesión. ¿Nos la enseñas? Sí, vamos allá. Vamos a verla. Bueno, pues en primer lugar, esta es la electromiografía de superficie, en la que tenemos un dispositivo que va a través de Bluetooth con la tablet, donde nos va a ir indicando la activación en directo de cada músculo. En este caso hemos puesto con los parches en el serrato anterior, hemos puesto también aquí atrás dorsal ancho y tenemos el deltoides medio con el trapecio superior. Recordamos que el trapecio superior es nuestro chivato, que es en el que nos vamos a fijar ahora. Entonces, ahora mismo yo le voy a dar aquí a iniciar, damos una prueba nueva y lo que vamos a pedirle es que haga, ahora lo haces con el fallo habitual, haces una elevación de una flexión de hombro, eso es, y en la que vemos ahora mismo que lo que predomina es el trapecio superior, ¿vale? Si lo vemos de frente y lo repite, vemos como el chivato es el trapecio que nos hace elevar el hombro. Sin embargo, este es un movimiento donde el trapecio no debe ser el torque o el starter del movimiento, sino que es el hombro. Entonces lo que le pedimos es que anteriorice, o sea, que haga la tracción un poquito y que se centre toda la atención en el hombro, ¿vale? Y ahora vemos, sigue, perfecto, como el deltoides está por encima. Ahora se lo podemos pedir incluso un poquito por el lado, ¿vale? Lo mismo, eso es, y vemos cómo activa incluso un poquitín más porque hemos cogido el deltoides medio en este caso, como hemos explicado antes. ¿Vale? Claro, todo esto se va reflejando en una pantalla, ¿verdad? Eso es, mira, y ahora hazlo aquí. Ponte mirando la pantalla y ahora nos vamos a centrar solo en el deltoides y en el trapecio superior. Haz primero una con el error del trapecio, ¿vale? Donde vemos que aquí esto sería lo habitual en una persona lesionada y ahora lo vamos a hacer bien. Desactivas el trapecio y te centras en que siempre el deltoides tiene que superar la acción del trapecio. Entonces es una manera muy visual y ya no solo que nos permite hacer un biofeedback con la persona entrenada, sino que esto al final se nos va a una base de datos y podemos analizar en voltaje cuál es su actualidad, cuáles son objetivos a perseguir
y cuál es el baremo para que ese hombro vuelva a estar otra vez en un estado óptimo para jugar al pádel. Incluso se podría ir al terreno de campo y empezar a hacer los primeros gestos, primeros remates con este mismo aparato, porque al final te permite trabajar en campo con ello. Claro, o sea que no te lo tienes que quitar, no es algo que vayamos a hacer simplemente en clínica, lo podemos utilizar mediante la práctica deportiva. Yo voy a hacer un remate, voy a ver si la activación muscular en el remate es la adecuada y bueno, a cada movimiento vamos a hacer otra prueba, a ver. Vale, arriba y abajo, se va a apagar ya el tiempo. Vale, ahora con trapecio superior, este sería el error, ¿veis? Y ahí vemos. Vale, pues ahora hemos seleccionado 3 músculos, lo mismo de antes, el trapecio superior, el deltoides, pero hemos puesto uno más, que es la naranjita, que es el serrato anterior, ¿vale? El serrato anterior tiene que ver con todo lo que sea empujes, ¿vale? Empuja hacia mí, solo empuja, ¿ves? Y ahí vemos cómo la naranjita sube. Vale, pues ahora vamos a pedirle el trabajo de antes, tratando de relajar el trapecio todo lo posible, pero que se sume esa acción del serrato mientras hago la flexión de hombro. Venga, arriba, 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 arriba. Perfecto. Una más. Entonces es un ejercicio extra que le hemos pedido, pero esta vez con otro componente de empuje. Es correcto porque se cumple la sinergia esperada del deltoides sobre trapecio y además le añadimos, otra vez más, ese empuje que nos ayuda luego para hacer más eficiente el gesto y con más explosividad. Bueno chicos, pues os tengo que decir que la verdad es que me ha quedado todo súper claro, hemos entendido la importancia de la articulación del hombro en el pádel, hemos conocido unos ejercicios a modo doméstico para que bueno, tengan ese primer abordaje desde casa. También otra cosa muy importante que hemos visto, ejercicios de calentamiento, ¿verdad?, previo a un partido. Así que bueno, de verdad, a mí, por lo menos a mí, me ha quedado muy claro y bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ti. La verdad que esperemos que a todo el mundo le haya servido este capítulo, que entienda la importancia de lo que es, lo que has dicho, el calentamiento y pues en este caso, trabajar bien el hombro y de la correcta manera. Y bueno, queríamos mantenerlo lo más simple posible para que todo el mundo tenga estos ejercicios pues, accesibles en casa, antes de entrar a jugar y demás. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, la clínica está aquí, o sea que cualquier cosa pueden contactar con nosotros y estaremos encantados de ayudarles. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Aquí estamos en AZ Recovery y bueno, nos ponen la salud a mano de todos. Así que bueno, nos vemos el próximo día. Chao.